Renovación litúrgica permanente. Como ha quedado demostrado, la vida litúrgica nunca es estática, incluso en el periodo de estandarización sin precedentes, ocurrido entre la promulgación del misal tridentino en 1570 y las reformas de mediados del siglo XX. Las transformaciones sociales, culturales y artísticas dieron forma a la celebración real de la misa en una iglesia universal. Como observó Joseph Ratzinger, una liturgia en el pueblo de la Alta Baviera se veía muy diferente a la misa mayor en una catedral francesa, que a su vez se veía muy distinta a la misa en una parroquia del sur de Italia, y de nuevo, esta parecía diferente a lo que se encontraba en un pueblo de la montaña en los Alpes, y así sucesivamente. Sin embargo, desde la más amplia renovación del rito romano jamás conocida, los elementos de discontinuidad y ruptura con la tradición litúrgica son innegables, tanto si se valoran positiva como negativamente. De hecho, la liturgia se ha convertido en un tema muy sensible y controvertido en la Iglesia actual. Ante la situación compleja, ofreceré una visión general de los diferentes caminos de renovación litúrgica en curso, indicados por Benedicto XVI y su sucesor Francisco. El pontificado de Benedicto XVI, 2005-2013. Como teólogo y cardenal, Joseph Ratzinger escribió extensamente sobre la liturgia y animó a estudiosos y fieles por igual a expresar su malestar por el estado actual del culto católico. Pidió una reforma de la reforma y una revisión de los elementos que desconectan claramente la práctica contemporánea de la forma tradicional del rito romano, sobre todo la desaparición del latín y la ubicación de los altares cara al pueblo. Sin embargo, su elección como papa le enfrentó a un dilema, ya que era plenamente consciente de que la liturgia no puede construirse en un escritorio y de que la auténtica renovación no se produce por reglamento. De ahí que Benedicto XVI no tomara la iniciativa de introducir una legislación litúrgica en este sentido, y que no hubiera una nueva editio típica de ningún libro litúrgico durante su pontificado. Más bien, pretendía retomar la renovación litúrgica deseada por el concilio en una clave diferente, en un mundo que ha cambiado y que cada vez está más fijado en las cosas materiales. Debemos aprender a reconocer de un modo nuevo la presencia misteriosa del Señor resucitado, la única que puede dar amplitud y profundidad a nuestra vida. Más bien quiso predicar con el ejemplo en sus propias celebraciones, por ejemplo, extendiendo el uso del latín, colocando un crucifijo destacado en el centro del altar y distribuyendo la Sagrada Comunión a los fieles de rodillas y directamente en la lengua. Al mismo tiempo, Benedicto ofreció un importante impulso a esta cuestión en su trascendental discurso a la Curia Romana, el 22 de diciembre de 2005, cuando contrapuso una hermenéutica de discontinuidad y ruptura en la interpretación del Concilio Vaticano II a una hermenéutica de reforma, la que explicó como renovación en la continuidad del único sujeto, es decir, la Iglesia que el Señor nos ha dado. Un ejemplo clave de tal renovación en la continuidad fue el motu proprio Summorum Pontificum, el 7 de julio de 2007, por el que Benedicto levantó las restricciones previas sobre el uso de los libros litúrgicos preconciliares y los convirtió en la forma extraordinaria del rito romano, mientras que los libros litúrgicos renovados siguen siendo normativos para su forma ordinaria. A veces se ha interpretado este doble uso del único rito romano como manifestación de posiciones teológicas fundamentalmente diferentes y en el fondo incompatibles, especialmente en lo que se refiere a la eclesiología. Sin embargo, el primer artículo de Summorum Pontificum rechaza explícitamente tal interpretación, cuando define los dos misales como expresiones de la misma lex orandi, regla de oración, y por tanto de la misma lex credendi, regla de fe. No obstante,
El contraste fenomenológico entre las celebraciones litúrgicas hace que parezca difícil hablar de dos formas del mismo rito. Tales diferencias son menos pronunciadas cuando, por ejemplo, la forma ordinaria se celebra en latín y en un altar orientado hacia el este, en lugar de hacia el pueblo, pero siguen existiendo diferencias en las oraciones y lecturas de la misa, en muchos elementos rituales y en la estructura del año litúrgico. En mi opinión, Benedicto tenía en mente un proceso lento y gradual que debía comenzar con su Morum Pontificum y que finalmente daría lugar a un enriquecimiento mutuo de las dos formas. Mientras tanto, vale la pena recordar que el mismo misterio pascual se expresa de maneras diferentes, pero de ninguna manera contrarias o contradictorias, en el rito romano, en otros ritos occidentales, por ejemplo, ambrosiano y mozárabe, y en los muchos ritos orientales, y sin embargo, todos ellos tienen su lugar en la Iglesia católica. La generosa disposición litúrgica Divine Worship para los ordinariatos personales de los antiguos anglicanos, creada tras la Constitución Apostólica Anglicanorum Cetibus, 4 de noviembre de 2009, sería otro ejemplo de esta legítima diversidad. El misal promulgado por su sucesor Francisco en 2015 sigue la estructura esencial del rito romano, pero al mismo tiempo lo enriquece con un patrimonio en parte derivado de la tradición medieval más amplia, por ejemplo, en los ritos de introducción y ofertorio, y en parte derivado de un estilo de oración característicamente anglicano, puesto en armonía con la doctrina católica cuando es necesario. El pontificado de Francisco. El Papa Francisco no se ha centrado en cuestiones litúrgicas en los primeros años de su pontificado. Al mismo tiempo, ha dejado claro en muchas ocasiones que considera las reformas del Vaticano II como un hecho consumado y que no debe haber marcha atrás. Así, calificó de error hablar de una reforma de la reforma. Con su motu proprio Magnum Principium, el 3 de septiembre de 2017, el Papa Francisco puso en gran medida en manos de las conferencias episcopales la responsabilidad de traducir los libros litúrgicos latinos normativos del rito romano. Esta decisión alteró sustancialmente las disposiciones de la Instrucción Liturgiam Authenticam del 28 de marzo de 2001, que otorgaba a la Santa Sede, a través de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, un papel activo y protagonista en el proceso. Con Liturgiam Authenticam, Juan Pablo II había iniciado y Benedicto XVI continuado una importante revisión de las traducciones postconciliares de los libros litúrgicos, que dio sus frutos sobre todo, pero no solo, en el mundo anglófono. La decisión más significativa de este pontificado en materia litúrgica hasta el momento es el motu proprio Traditionis Custodes, del 16 de julio de 2021, que no solo deroga las disposiciones de Summorum Pontificum, sino que afirma que los libros litúrgicos postconciliares son la expresión única de la lex orandi del rito romano. Francisco ha restringido estrechamente el uso del misal de 1962 bajo la supervisión centralizada del Dicasterio para el Culto Divino, como se denomina ahora desde la promulgación de la Constitución Apostólica Predicate Evangelium, el 19 de marzo de 2022, con la clara intención de que dicho uso se elimine gradualmente y los fieles adscritos a él sean llevados a una forma unitaria de celebración. Al mismo tiempo, parecería que el permiso para el uso de los libros litúrgicos postconciliares se concede generosamente por razones pastorales, y el Papa mismo ha decretado que la Fraternidad de San Pedro está exenta de las tradiciones custodes. Si realmente existe una única expresión de la regla de la oración y en consecuencia de la regla de la fe en el rito romano, la que solo se encuentra en los libros litúrgicos postconciliares, entonces será necesaria alguna aclaración sobre el estatus de las formas litúrgicas más antiguas, que continúan celebrándose y alimentando la vida espiritual de muchos fieles.
El 29 de junio de 2022, el Papa Francisco publicó la Carta Apostólica sobre la formación litúrgica del pueblo de Dios, Desiderio Desideravi. El documento comienza con una profunda exposición teológica que tiene mucho en común con el pensamiento de Benedicto XVI, aunque no se haga referencia a él, y las secciones sobre la formación litúrgica contienen muchas ideas prácticas, al tiempo que reitera su convicción de que no podemos volver a aquella forma ritual que los padres conciliares cum Petro et sub Petro sintieron la necesidad de reformar. Francisco nos llama sobre todo a redescubrir continuamente la riqueza de los principios generales expuestos en los primeros números de la Sacrosanctum Concilium. Esta enseñanza sobre la naturaleza de la liturgia y su celebración posee el peso de la más alta autoridad de una manera que las instrucciones para la renovación práctica, aunque vinculantes para la Iglesia, no poseen. Aunque la aplicación concreta de la Constitución conciliar fue supervisada con la autoridad de los papas santos, no compromete la infalibilidad de la Iglesia en materia de fe y moral, como tampoco la reforma litúrgica de San Pío V después del Concilio de Trento. En una importante contribución de 2003, Joseph Ratzinger argumentó que el marco establecido por las amplias directrices de Sacrosanctum Concilium permite diferentes interpretaciones y advirtió: quien piense que no todo en esta reforma ha salido bien y considere que muchas cosas necesitan revisión, no es por eso un opositor al concilio. En el momento actual, parece que el llamamiento del Papa Francisco a volver a los principios generales de Sacrosanctum Concilium ofrece la mejor perspectiva para las futuras orientaciones de la renovación litúrgica.